Dios les bendiga a todos los que ya están Amén. conectados. Eh, por orden y amor al Señor vamos a dar el inicio, ya estamos a la hora. Los demás se van a ir sumando en la medida que van teniendo sus tiempos, pero en honor al tiempo vamos a dejar inmediatamente al profe, al pastor Luis Sepúlveda, quien a contar de este instante tiene a cargo la clase de hoy. Que Dios le bendiga, Dios te bendiga, Luis. Bendiciones, bendiciones a todos. Muy buenas noches. Gusto nuevamente de poder verlos a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy día vamos a seguir avanzando un poco en este material que me imagino que ya les llegó, me imagino, Pastor Daniel. El material lo subimos la semana pasada al grupo Ahí lo tienen. de WhatsApp, Ahí ya así que se los mandé a todos. sí, ahí está Pastor Fernando ahí mostrando su hojita. Ese les va a ayudar, pero en cualquier área. Cuando empezamos a crear ese material, déjenme decirle que fue un material que primero me lo apliqué a mí mismo, después lo estudié y me lo volví a aplicar a mí mismo y solucioné muchas cosas en mi vida, gracias a Dios por su palabra y después ya hoy día lo enseñamos. Así que espero que sea de mucha bendición el material que tengan. De harto trabajo, harto años de filosofía ministerial. Y sí, hay muchas cosas técnicas también ahí. Así que estamos aquí para responder y tienen mi acceso cada vez que necesiten o tengan alguna duda. ¿Les parece que oremos para dar comienzo? ¿Ok? Señor, gracias Padre, te damos por este tiempo que nos has permitido reunirnos nuevamente con los capellanes, con mis hermanos, con los consiervos. Tú estés guiando nuestra vida, abriendo nuestro entendimiento. Y como dice también tu palabra en el libro de Santiago, te pedimos sabiduría a Dios, te pedimos que descienda de lo alto. Sabemos que es la mejor y no hay otra mejor que esa. Así que ilumínanos Dios en todo entendimiento y guíanos en esta hora, en los que están por llegar. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero compartir un poquito para hacer una introducción a lo que vamos a estar tocando hoy día y después ahí quiero compartir, quiero que comparta con usted un poquito, Luis, que es parte también de, ves que hacemos algo, hacemos algún curso, invitamos a personas que le ha tocado trabajar o experimentar la capellanía. A veces algunos como técnicos, otros como jugadores. Así que por ahí les voy a dar después un tiempito. No sé si anda muy apurado Luis o, No, o no. estoy con permiso espiritual, pastor. Saludos Ok, a todos. ok. Dale las gracias a la Caro por el permiso, por favor. Ya. Ahí yo les voy a presentar un poquito más adelante, un poquito a Luis. Así que démosle unos minutitos, unos 10 minutitos y después vamos a tener un tiempo ahí con Luis para conversar con él un poquito. Ok, les voy a compartir pantalla. Acuérdense que les vengo mencionando, este es una capacitación donde si usted tiene preguntas, deténganos, es conversar, como les digo, es filosofía de ministerio, donde la experiencia queremos traspasársela a ustedes, de lo que venimos haciendo hace muchos años. Y así que deténgame nomás si no tiene, no entiende algo. Ok. Está la pantalla para ustedes compartida, ¿cierto? Excelente, ahí me confirman con el dedito. Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de la composición de la personalidad, ¿ya? Del ser humano. Eh, Como les digo siempre yo, y por tiempo, no nos detenemos a analizar los textos bíblicos como tal, pero están todos ahí, porque todo tema que me gusta a mí tocar, siempre mi base es la palabra de Dios. Pero a veces hay un desconocimiento, que lo veíamos la semana pasada, en cuanto a algunas ideas que están en la Biblia, pero las tienden a malinterpretar.
Ahí ustedes ven una imagen que yo creo que es bonito animado, o en nuestra vida alguna vez la hemos graficado, ¿cierto? El ángel bueno por un lado, el ángel malo por el otro, o el diablo por un lado, y ellos están trabajando en nuestra mente, ¿ya? Ahora, en el mundo del deporte, sabemos como que lo que estamos viendo aquí no es solo deporte, sino que se va a aplicar en la vida. ¿Por qué? Porque todo comportamiento viene del pensamiento. Y esa es la razón cuando el Señor Jesucristo nos llamó, por ejemplo, a ponernos la armadura y resistir los dardos del maligno. Esos dardos del maligno que nos menciona el libro de Efesios son las ideas que Satanás va planteando en nuestra mente, ¿ya? Y hay que apagarlo. Pero también dice que con el escudo de la fe. ¿Y qué quiere decir? Que también la otra parte de nuestros pensamientos que vienen en base a la fe que es a través de la palabra, por el oír la palabra de Dios, entonces quiere decir que hay una lucha, una batalla en nuestra mente entre los pensamientos de Satanás y los pensamientos bíblicos. Y si nosotros tenemos pensamientos bíblicos, vamos a poder apagar los dardos del maligno que atacan a nuestra mente inconsciente. Entonces, muchas veces nosotros queremos cambiar comportamiento de las personas. Pero lo que hay que cambiar es el pensamiento, porque el comportamiento es en base a lo que pensamos, ¿ya? Cuando el Señor nos decía, no os conforméis al mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que realmente en Cristo, obviamente, ese pensamiento nos hace ver y nos hace entender a nosotros que tenemos un amor incondicional y un propósito eterno. Eso es lo que le llamamos como significancia y seguridad, y ese es el pensamiento que debería estar en nuestra mente, ¿ya? Y así debería funcionar un creyente ideal. Pero sabemos que el mundo muchas veces está plantando cosas que no son correctas. Entonces aquí nace una pregunta. Es algo que me acuerdo en las clases pasadas, los profesores estuvieron hablando acerca de la motivación. Dentro de la motivación tenemos dos motivaciones, inclusive hay algunos que agregan una tercera, pero vamos a hablar de las dos más principales, que es la motivación intrínseca, extrínseca, ¿cierto? La que viene desde el interior y la que viene desde el exterior. Cuando nosotros trabajamos con deportistas, sea amateur, alto rendimiento, cuando trabajamos con cristianos en nuestra iglesia, nosotros deberíamos motivarlos, llevarlos a la motivación desde el interior, porque la motivación exterior, como una arenga, es momentánea y pasajera. En cambio, la motivación que viene desde adentro es una motivación perdurable que se basa en una meta. Presten atención con eso. Nuestra motivación depende de una meta. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo converso con un jugador y el jugador se me acerca y me dice, capellán, estoy desmotivado. Inmediatamente cuando alguien me dice que está desmotivado, yo voy a ir a una sola área de su vida. No necesito preguntar todas las cosas que le están pasando, solamente ir a una área de su vida. ¿Y cuál es la área de su vida que lo está llevando a no tener una motivación? Es las metas que tiene. Porque la motivación depende de la meta, ¿ok? En el humano creyente, estamos hablando de la necesidad de significancia y propósito. Si estas se ven amenazadas o se alejan, va a producir muchas veces una desmotivación. Ahora, si yo quiero volver a motivar a la persona, tengo que generar nuevas metas. Todo funciona en la meta. Aunque muchas personas están confundidas sobre su propio comportamiento, nos dice Romanos 7. ¿Y por qué están confundidas muchas personas? Producto de lo que piensan. ¿Ok? ¿Por qué nuestras mejores intenciones muchas veces terminan en fracaso y culpa? Son preguntas que estoy haciendo, que son las más comunes que uno encuentra en el mundo del deporte, ¿ya? Y también, aunque todo esto es verdad, muchas veces la persona sigue todavía con pecado y culpa. A pesar de ser creyentes, a pesar de estar leyendo su Biblia, aún hay un problema de pecado que no lo vencen o se sienten culpables.
¿Qué sucede con esto? La respuesta a esto es que la motivación es una palabra que refiere a la energía o fuerza que tiene como resultado la conducta específica. Pero antes que llegue la conducta, es dirigida a la mente donde la energía recibe justamente esa dirección. Siempre como creyente, Dios puso en nosotros satisfacer las necesidades. Porque, ¿qué lo lleva a usted a trabajar? Cubrir necesidades. ¿Por qué usted se levanta temprano? Aunque usted no se quiere levantar temprano a las 6 de la mañana, tiene que hacerlo, porque tiene que cubrir una necesidad. ¿Se da cuenta de que hay algo, hay necesidades que nos motivan? ¿Qué estoy hablando de necesidades? Metas. Entonces, si la meta es grande, ¿cómo es la motivación? Pregunta. Pregunta a ustedes, pueden abrir su Es micrófono grande nomás. la motivación. Exacto. Si la Grande. motivación es grande, Sí, la meta es grande, la motivación es grande. Y si la grande. motivación es pequeña, la meta es pequeña. Ok. ¿Alguna vez usted ha Mm. estado desmotivado? Sí, Ya. sí. Si usted ha estado desmotivado alguna vez, ¿dónde estuvo el problema? En la ¿Qué meta, vio qué vio amenazado? la meta. Exactamente. Y la meta es la que le va a llevar a cubrir las necesidades. ¿Ok? Ujú. Entonces, cuando yo trabajo con un deportista que está desmotivado, inmediatamente yo me voy a la meta. Hay un problema de pensamiento. Ahora, ¿pueden haber metas irreales? Mi pastor, Sí, pero esa es la meta que el jugador se puso y ve que no lo puede lograr o hay un fracaso en ese caminar hacia la meta. Pero es la meta que se propuso el jugador a alcanzar. sí. Lo que pasa es que hay dos tipos de metas. Están las metas físicas y están las metas espirituales. Mm. Las metas Sí, físicas pero podrían ser ahí estaríamos metas que hablando se... nosotros de la meta que el jugador en sí se pone, porque todos los jugadores tienen una meta de llegar a los jóvenes, de llegar a Europa, de hacer muchas cosas, pero esa es la meta que tiene él. Pero ya cuando conoce al Señor, hay otra meta. Totalmente, po. Por eso le menciono que hay dos metas, físicas y espirituales. Si todos aprendiéramos y yo como capellán le enseño a un deportista, primeramente que tiene que cubrir sus necesidades o su meta espiritual, va a ordenar su meta física. Pero como el deportista no cristiano no está pensando en lo espiritual, está pensando en lo material, siempre, lamentablemente, esas metas que se pone el deportista no van a cubrir las necesidades. Puede ganar millones de pesos y se va a sentir vacío igual, porque no está cubierta la necesidad espiritual. Y los capellanes tenemos que ordenar la mente del deportista. Ahora, Pastor, cuando el deportista logra entender que si satisface al tiro Fernando, si el deportista entiende que si cubre su necesidad espiritual, acuérdese lo que dice la palabra, lo demás vendrá por añadidura. mm, 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 ¿Ya? mm. Buscar primeramente el reino de Dios Es su y lo justicia. demás vendrá por añadidura. Sí. Dígame, Pastor Fernando. Me recuerda lo que usted comenta del testimonio de Juan Luis Guerra, que él tenía todo, por lo que comentaba, pero estaba vacío, se sentía, cuando estaba solo, lloraba y se sentía muy solo, porque estaba cubierta su meta espiritual. Claro. Y yo lo escuché, digamos, entonces me hizo, digamos, me hizo esa conexión, digamos, de lo que usted comenta con él. Sí, sí, tal cual. Y es por eso que nosotros como capellanes, en el mundo no importa amateur o de alto rendimiento, tenemos que lograr hacerles ver que ellos tienen que trabajar con la mente consciente para cubrir las necesidades de seguridad y significancia, que vendría siendo propósito, valor, amor, seguridad que vienen de parte de Dios. No a través de los bienes, no a través del éxito, no a través de la fama, no a través de los logros. Por eso, acuérdense, en la primera imagen
simbólico, ángel bueno, ángel malo. El ángel malo le está diciendo, tienes que ganar mucho dinero para ser alguien. Dios está diciendo, no interesa si eres pobre o tienes poco o tienes mucho, no interesa, eres mi hijo amado y yo te amo y yo me voy a encargar de tus necesidades. Entonces el deportista que llega a pensar de esta manera realmente logra un equilibrio de cuerpo, alma y espíritu. Y por consecuencia, lo hemos visto en los años, el deportista logra todos los objetivos, pero como consecuencia y no como meta, hablando de lo físico. Por eso dice ahí en la hoja, cuando esta meta, la meta que se ponga cualquier persona, no se puede lograr, o si la persona percibe que no lo puede lograr, ¿cuál es el resultado de una persona que ve amenazada su meta? Ansiedad, po. Hoy día la enfermedad número uno psiquiátrica en el mundo, la ansiedad. ¿Y por qué la gente sufre de ansiedad? Porque quiere alcanzar una meta y que muchas veces esa meta es irreal o es una meta que produce vacío. Es una meta que por más dinero que ganen aún sienten el vacío, como la mujer del pozo, por más marido que haya tenido, sentía el vacío igual. ¿Por qué? Porque ella puso una meta física en vez de haber puesto una meta emocional, espiritual en Cristo. Entonces, la meta no satisfecha llega a ser una fuente de emoción negativa y la persona se siente insegura y sin valor. Por lo tanto, produce la motivación a protegerse de más daño y cuidan su autovalor. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo trabajo constantemente en el mundo del deporte. Miren, por favor, este recuadro. Este recuadro representa eh, un poco como trabaja el hombre, ¿ya? Todos tenemos, hay que cubrir las necesidades, o sea, ¿qué es una necesidad física? Les pregunté el otro día, creo, ¿qué es una necesidad? Pregunta, ¿qué es lo que es una necesidad? Necesidades básicas, protección, alimentación, abrigo. Ok, en forma sencilla, necesidad es todo lo que yo necesito para sobrevivir. Ujú, Tengo que comer, si no como me muero, si no me abrigo, me muero, ujú, ¿ya? Cuando estoy hablando de física, solo de física, agua es una ujú, necesidad. claro. Pero después tenemos necesidades emocionales, ¿ya? Que es la seguridad, el amor. Necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentirnos seguros. Esas Ujú, son emocionales, ¿ya? Y mire, por favor, la necesidad de uno y las necesidades dos corresponden a las necesidades físicas del hombre, ujú. ¿ya? En un niño de 2 años, ¿quién cubre esas necesidades? La mamá y el papá. Exacto, ya. Y ahora cuando no está el papá, La mamá, La mamá. 100%. Mm, la mamá, pero como Dios hizo bajo el diseño a los padres, ya partimos con una familia disfuncional, por eso se habla de disfunción, porque la mamá no puede transmitir, no puede cubrir todo ujú, sí. y se necesita un sustituto, un tío, un abuelo, un primo, una abuelita, alguien que cubra la otra parte que no puede cubrir el Ujú, matrimonio como tal. Por eso el gran conflicto que tenemos hoy día, donde tenemos un 60% de niñas que son mamás solteras, y es justamente donde se produce estas familias disfuncionales, donde se transmite la identidad, la seguridad, y por eso tenemos problemas de identidad hoy día en los jóvenes. ¿Ok? ok. Esas son las primeras dos. Después tenemos la necesidad 3 y 4 y corresponde a las necesidades básicas de la personalidad, donde encontramos seguridad y significancia. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en este caso, amor y propósito. Ujú, Nuevamente, si yo soy un menor de edad, un niñito, ujú, todo esto lo logro en una primera etapa por mis padres. ujú, ¿Quién transmite amor? Por esencia, la mamá. ¿Quién transmite propósito? El papá. ujú. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí.
Pero la quinta, presten atención, que es la autorrealización, es cuando el amor y el propósito se unen para realmente llegar a ser lo que soy. La quinta, que no es egocéntrica, Ujú. sino recibe su satisfacción por dar. El que quiere salvar su vida, ¿qué tiene que hacer? Debe Debe perderla. perderla. Y esta autorrealización se logra, presta atención, cuando yo entiendo que todo esto, las primeras cuatro, Ujú. vienen de Dios. Ujú. Eso es lo que yo hago con un deportista, sea el que sea. ¿Se acuerda? Y les puedo citar algunos pasajes, como por ejemplo cuando el Señor dijo que por qué se preocupan de comer o de beber o de vestir, si Él los cubre, Ujú. ¿cierto? Sí. Cuando el Señor le dijo a Jesucristo cuando se estaba bautizando, tú eres mi hijo, le estaba dando identidad, amado, le estaba dando seguridad y amor. Eres mi hijo amado en el cual me complazco en los propósitos. Entonces, obviamente Jesucristo estaba autorrealizado en su esencia. Y Ujú. la autorrealización, una demostración más práctica de la autorrealización es obediencia. Y eso se transmite en santificación. Ajá. Hasta ahí me doy a entender para los oyentes, preguntas, Sí. todo ok. Todo está claro. Mi pastor es como, mi pastor Luis, es como un ciclo, que en algún momento, como dice usted, las familias disfuncionales, se rompe ese ciclo, esa etapa que deberían seguir naturalmente. Sí, yo siempre digo, Dios fue tan precioso el Señor que en su ideal, los que deberían llenar y dejarnos preparados para la autorrealización, somos nosotros los papás, po. Ujú. Ujú. Por eso se habla mucho acerca del Dios de tus padres. ¿Por qué? Porque yo cubría a mi hijo con necesidades físicas, con seguridad, con amor y propósito, hasta que le presentaba a mi Dios. Y mi Dios hacía cargo ahora de esa persona. Por eso cuando a un deportista, piensen ustedes, un deportista que se crió sin papá, a lo mejor tiene rencor, Claro. tiene rabia, quizás pasó mucha necesidad cuando era niño y está molesto con los papás. Ujú. Si yo le puedo hacer ver, ya estando adulto, que todo eso que no les dio papá, se los puede dar hoy día en el presente el Señor, ellos cambian. Pero para eso trabajo en el pensamiento del deportista, a través, obviamente, de la palabra de Dios, Claro. Claro. por la fe, porque viene por el oír. Ujú. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden ver que lamentablemente hoy día cuando no entendemos eso, es porque nuestras metas que nos van a llevar a la autorrealización muchas veces están en problemas. Y ahí dice, pero ¿qué pasa con el cristiano que a veces es derrotado en su mente? Básicamente el problema es incredulidad, Ajá. Ujú. porque, porque estamos hablando de que ahora estamos en Cristo Ujú. y si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Él va a suplir todas las cosas que nos falten. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a Él. Entonces, ¿qué necesito y qué necesita la gente hoy día en nuestras congregaciones, en las canchas? Es que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, necesidades físicas, Pastor, ¿ya? pero yo tengo, perdón, yo tengo que creerme, eso sí. Obvio, po, de fe. Claro, porque si no le creo, no creo eso, difícilmente voy a mejorar yo. O pienso yo que la iglesia lo comento, digamos, ¿le creemos a Dios o es el mensaje diario que uno escucha? Sí, sí. Porque si no le creo, difícilmente voy a poder ser realizado. Es que todo pasa por poner nuestra fe, nuestra dependencia en el Señor. O como usted lo está Claro. diciendo, claro, si yo no creo,
obviamente no funciona porque todo viene por la fe. Claro, totalmente. Mi pastor, ¿Sí? concuerdo con mi hermano Fernando, con mi pastor, porque hay muchos hermanos que se autoconvencen de eso, po. Están autoconvencidos, pero no lo practican como deberíamos practicarlo cada uno de nosotros, es decir, poner todo a movimiento del Señor y, y preocuparnos, como decía mi obispo delante, que lo escuchaba yo, del reino. Pero hay muchos hermanos que se autoconvencen y lo escuchan diariamente, es decir, lo escuchan, lo repiten, lo oyen, pero no lo pasan realmente al corazón. Sí, es que nosotros sabemos que el Evangelio, la única manera que sea eficaz es que lo vivamos, no hay otra manera. Hay que vivir el Evangelio. Y ahora lo que pasa es que mucha gente, y aclarando un poco que a mí me toca mucho tocar este tema, hay mucha gente que no sabe cómo o no sabe el porqué de lo que le está pasando. Porque hay mucho pensamiento, inclusive hablando de pensamientos religiosos, o a veces hasta con mucho respeto, a veces hasta pastores pueden generar culpa en algunas situaciones en una persona. O sea, cuando un pastor le dice, no, es que a la final no te resultó porque oraste poco, le está diciendo de que producto de la oración no recibió lo que él estaba pidiendo, pero hay que entender que Dios a veces dice, no, po. Y no es que no es falta de oración, no es falta de fe. Hay que entender que es la voluntad de Dios también. Entonces, a veces hay que tener cuidado ahí. Y es por eso que, por ejemplo, ahí hay algunos textos donde yo les pongo ahí a ustedes que ahí ustedes tienen promesas, son promesas de un creyente. Entonces, estas promesas que ustedes ven aquí, si uno constantemente se las está enseñando y a la vez que ellos logren creer en estas promesas, empieza a haber un cambio de conducta porque estoy cambiando el pensamiento. ¿Ok? Y entendiendo un poco más técnico, esto le va a ayudar a usted a aclarar mucho de su idea y que tiene que ver cómo funciona la personalidad del hombre. ¿Ya? Lo primero, Dios nos ha dado a todos nosotros, a cada uno de nosotros, nos dio una mente, y más bien dicho, dos mentes, ¿ya? Y que ellas están graficadas por si acaso en la Biblia. En Romanos capítulo 2, por ejemplo, Romanos 12, versículo 2, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra entendimiento es la palabra nous, que es traducido como consciente, ¿ya? Por eso tenemos la conciencia que está en nuestra mente, es la mente consciente. Y no sé si alguno de ustedes alguna vez te dijeron por ahí que eres un inconsciente. Tu señora no te habrá dicho alguna vez eres un inconsciente, ¿no? Porque fueron a la otra mente, a la mente inconsciente, que ya nomás se las voy a explicar, ¿ya? Entonces tenemos la mente consciente. La mente consciente en forma práctica, ¿qué es lo que hace? Toda información llega a su mente. La mente consciente va a evaluar y va a resolver la situación. Por ejemplo, en el caso de un futbolista, al futbolista le llegó la pelota y tiene al arquero de frente. Él en milésimas de segundo tiene que evaluar la situación y tiene que definir. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso lo hace la mente consciente, ¿ya? La mente consciente. Entonces, uno evalúa mentalmente los eventos, hay una reacción producto de esta evaluación, por ejemplo, en un deportista se acelera el corazón, hay una mayor palpitación, o sea, cuando usted está a punto de finiquitar o hacer algo, hay emoción y luego hasta la acción. Así funciona todas las personas, ¿ya? Viene una hermana, por ejemplo, viene una hermana en la iglesia, me hace una pregunta, yo lo evalúo y yo le explico. Y lo estoy haciendo con mi mente consciente. Así funciona, simple.
Cuando usted está trabajando, por ejemplo, en la construcción, está poniendo un clavo, su mente pensó, evaluó la situación, tiene que poner un tornillo, tiene que buscar tal herramienta y ejecutó. Así funciona nuestra mente comúnmente. ¿Ok? Y Neus en los tiempos de los griegos era el centro, se conocía como el centro de la conciencia reflexiva. La mente consciente incluía la percepción, el entendimiento, los sentimientos, juicio y determinación. Entonces, cuando uno mire todo esto que yo le agregué, piense ahora en Romanos 12:2. No os conforméis o no se amolden a los pensamientos del mundo, sino transformen su manera de pensar, las cosas que metemos a nuestra mente, ¿ya? Y evaluemos según Dios. Y si lo hacemos de esa manera, sabemos que todo será bueno, agradable y perfecto. Una evaluación correcta va a traer un resultado correcto. ¿Ok? Pero también tenemos la mente inconsciente. Y aquí es donde está el problema. ¿Ya? La mente inconsciente, del griego feronema, es la fuente de las suposiciones que la persona cree firmemente y emocionalmente sobre la forma de satisfacer sus necesidades personales de significancia y seguridad. ¿Ya? O sea, tengo una área en mi mente que no evalúa, solamente refleja emociones de lo que está absorbiendo. Ya después, si quieren, me hacen más preguntas específicas, pero con el gráfico me lo van a entender. La mente inconsciente de todos ha sido programada equivocadamente por Satanás a través del sistema mundial llamado mundo o siglo en la Biblia. Volvemos a Romanos 12:2. No se conformen a lo que dice el inconsciente, a lo que enseña este siglo, sino a la mente consciente que Dios enseña. Y miren, por favor, este gráfico es sencillo. Yo evalúo el evento y lo resuelvo con mi mente consciente. Cuando usted lee la Biblia, lo lee con el consciente, con el inconsciente. Con el consciente. Con el consciente. Bien, algo he aprendido a leer los labios después de tantos años de Zoom. Sí. Ya. Con el consciente. Consciente. Satanás, ¿dónde trabaja? El En el inconsciente. inconsciente. Bien. Pero mire, Satanás influye al mundo, el mundo planta pensamientos en nuestra mente inconsciente. Mm, sí. Entonces, imagínense, el inconsciente no evalúa. El inconsciente no evalúa. Ok. El inconsciente no evalúa. El inconsciente solo muestra síntomas, solo muestra un comportamiento. ¿Ha escuchado gente que ha dicho, pero es que no sé por qué lo hice? No sé por qué estoy llorando. Y es porque lo más probable que acuérdense, Efesios 6, los pensamientos de Satanás, los dardos del maligno, lograron entrar al inconsciente y quedaron ahí, ¿ok? ¿Qué es lo que hace a un buen capellán consejero de otro que no es tan un buen consejero? Y la clave, por si acaso, va a ser que usted, como capellán, aprenda a entrar al inconsciente de las personas y llevar información al consciente. ¿Por qué? ¿Por qué René Sandoval? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué tú crees que
El buen Eh, consejero puede sacar información del inconsciente y llevarlo al consciente. ¿Por qué a la final se transforma en un buen consejero? porque obviamente la persona asume que si tiene cosas en el inconsciente, él va a actuar, pero no va a saber por qué. Al llevarlo al consciente, va a decir, por esa razón yo actúo así, por esa razón me como la uña, por esa razón me autosaboteo, por esa razón deseo esto y no lo logro. Porque resulta que mi papá o mi familia me trataron cuando niño. Sí. Perfecto. Tal cual, René está dando la respuesta. Y déjenme decirle que hay formas de cómo nosotros los consejeros, los capellanes, a medida que vamos aprendiendo, estudiando, y también por la guía de Dios y el Espíritu Santo, aprendemos a sacar información del inconsciente y llevándola al consciente. Por eso no sirve que yo le diga a una persona qué hacer, sino que a la persona tengo que, a través de preguntas, a través de conversación, a través de una oración, usted empieza a hacer memoria de sucesos, situaciones que están guardadas en el inconsciente y la persona la lleva al consciente. Al saber la persona, no sabía por qué lloraba, pero usted escarbó aquí y lo llegó a traer acá, que la persona evaluó, miró el evento y lo solucionó. Por eso Satanás no trabaja en el consciente, porque si Satanás trabajara en el consciente, ¿qué haría yo? Lo resuelvo. Entonces él trabaja en el inconsciente. Hablando del mundo deportivo, Satanás planta ideas a los deportistas en el inconsciente. Entonces mi pega como capellán es conversar con ellos y ayudarlo a sacar información del consciente al inconsciente. ¿Ok? Y hay muy pocas personas, por si acaso, que esto se ha aprendido o logra ver en su personalidad que aquí entra la palabra corazón. En la Biblia está lleno la palabra corazón, que viene la palabra cardia. Amarás al Señor con todo tu corazón. Pero el concepto de corazón sabemos que es un músculo. Sabemos que muchos de los textos que está en la Biblia que dicen que son corazón, en realidad está hablando de la mente. ¿Ya? Porque sabemos que inclusive en el periodo de los griegos, sobre todo en el Antiguo Testamento, no se ocupa la palabra cardio, se ocupa la palabra vaso, porque a través del vaso están los flujos sanguíneos que hacen que nosotros, por ejemplo, nos pongamos colorados cuando estamos Mm. molestos, enojados. ¿Dónde Entonces eran está tu otros tesoro? conceptos. Exacto. Donde está tu tesoro está tu corazón. Y ahí en los tiempos antiguos diríamos tu vaso. ¿Ya? Pero y lo que decía aquí Pastor Daniel, ¿dónde está tu corazón? Y dése cuenta, el corazón o la mente, porque yo puse corazón y mente junto, ¿ya? Es que hay solo dos direcciones que tú tienes que decidir en tu vida, vivir para ti o vivir para Dios. Podría agregar un tercero, pero que va dentro de esta. ¿Cómo se resume toda la ley? Amarás al Señor, vivirás para Dios y vivirás para tu prójimo, pero nunca vivir para sí mismo. Ahora, Satanás, todos los programas que planta en nuestra mente son para que tú vivas para sí mismo y no para Dios, el yo, el ego. Vivir para sí, cortado de Dios, asegura que la persona no tendrá sus necesidades personales cumplidas. ¿Se acuerda cuando en Juan 15 el Señor dice que separado de mí, si lo cortamos separado, si un sarmiento está cortado, no puede producir fruto? Por eso necesitamos vivir para el Señor. Y ilustrado todo lo que hemos estado hablando en una persona incrédula. Miren, así funciona. Estamos hablando de una persona no creyente. Una persona que no es creyente o un creyente
que todavía puede ser hasta un niño en la fe o no tiene el conocimiento, que ya nomás se los voy a mostrar en un creyente, en una persona no creyente, a la final, Satanás, el mundo, han plantado un programa equivocado en su inconsciente. Así que el actuar, el inconsciente es mayor que el consciente, porque aquí no hay conocimiento de Dios, ¿ya? Es locura. Entonces hace que el inconsciente tome posesión de sus decisiones y hace que su corazón sea grande, simbólico. ¿Y qué quiere decir? Que el ego crezca. A mayor ego, ¿ya? A mayor ego, menos conciencia hay, menos evaluación hay. Le hago una pregunta a ustedes, que me ha tocado vivirlo. Personas que se han querido quitar su vida, ¿tienen poco ego o mucho ego? Pregunta al público. Pueden responder. Aló, sí. Personas que se han querido quitar la vida, ¿tienen mucho ego o poco ego? Yo creo que poco ego, mi pastor. ¿Ok? Oye, Algunos. Eh, buenas noches. Yo creo Buenas lo noches. distinto. Yo creo que tienen mucho ego porque se creen autosuficientes. Creo que ellos mismos pueden resolver su problema. ¿Ok? Y su problema es eso. yo estoy de acuerdo ¿Ok? con Rafa. Yo igual pienso lo mismo. ¿Ok? Ya, veamos qué nos dice el gráfico. El gráfico nos va a responder. ¿Ya? Hasta ahí, esa fue la pregunta. El ego no se elimina nunca si no se pierde en Cristo, ilustrado en un creyente. Satanás está plantando siempre igual en nuestra mente. Satanás y el mundo nunca va a dejar de plantar en nuestra mente. ¿Ok? Pero miren lo que sucede. Cuando yo soy creyente, Satanás va a querer que va a seguir plantando en mi inconsciente. Por consiguiente, va a querer afectar mi ego. Pero si yo, por si acaso, si yo, y mire por favor cómo funciona, si yo a mi mente consciente le pongo palabra de Dios, por eso Juan nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando mi conciencia está más llena de la palabra de Dios que lo que el mundo y Satanás planta, entonces Cristo se posesiona encima de mi ego. Y mi ego, por consiguiente, baja. Y si mi ego baja, miren lo que digo, no se trata de mí, se trata de Dios y se trata de otros. Cuando una persona, por ejemplo, cuando me tocó una mamá que se quiso quitar la vida con dos hijos pequeños, la mamá trató de atentar contra su vida sabiendo que tenía dos pequeños. ¿Qué sucedió? El ego está tan alto que su compasión hacia el resto se bloquea. No pensó en sus hijos, no pensó en el resto, en su familia, solo pensó en ella. Y eso es producto del ego alto. Cuando yo trabajo con una persona que está en esa situación y le hago y le presento a Jesucristo en su vida y empiezo a buscar puras promesas donde Dios da seguridad y significancia, hago que su ego baje y ella va a empezar a decir, oye, en realidad no se trata ni de mí, sino se trata de que todavía están mis hijos pequeños, que todavía mi esposo me necesita, que yo a lo mejor voy a ser un mal testimonio para el mundo si soy un hijo de Dios. Y cambia su manera de pensar producto de que el ego baja, entonces la compasión se desbloquea. Preguntas, dudas, Una y nos vamos a observación. detener aquí. Sí, dígame. Finalmente entonces nos damos cuenta que nos encontramos con una lucha interna que ha estado presente desde el origen de la humanidad y esa es la desobediencia.
Porque finalmente aquí lo que te está conflictuando es el hecho de entender que yo me obedezco a Dios y al prójimo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos constantemente en una actitud de obediencia en estos dos mandamientos principales que nos dio Dios. Entonces, cuando el ego crece, el inconsciente sobrepasa el consciente, entonces tenemos una lucha interna nosotros, en donde no entendemos que la prioridad es Dios y la prioridad son los otros, no somos nosotros mismos. O sea, constantemente estamos luchando durante casi toda nuestra vida en el pecado original, que tiene que ver con la desobediencia. Eso quería agregar. Y tal cual, si ustedes llevan este gráfico en una forma ilustrativa, llévenlo al huerto del Edén. ¿Quién le habló en el huerto del Edén primeramente al hombre? Dios, po. Y Dios le habló al consciente del hombre, no Ujú, coman de este fruto. Pero vino Satanás y plantó un programa equivocado. No, si vosotros no van a morir. Escucharon mal la voz de Satanás y hizo que el ego subiera. Y el ego lo llevaron a tal nivel que Satanás les dijo, pueden llegar a ser como Dios. ujú, Ego en su máximo esplendor. sí. Y la consecuencia fue que no le interesó la humanidad ni todo lo que Dios había dicho que iba a venir con la humanidad. Ego en su máxima expresión. Cero compasión, entonces desobedecieron. Y después, si ustedes no se dan cuenta, vayan a ustedes a la historia de Caín y Abel y se vuelve a repetir la misma historia. Ego en su máxima expresión, así que a la final no pensó en su hermano, fue y lo mató. Ego en su máxima expresión. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más quiere decir algo para tener un pequeño descanso a nuestra mente consciente? No estoy Me trabajando quedó en el claro, inconsciente, en el me consciente. quedó claro, mi pastor. Sí. Amén. Amén. Y de, Claro, opi- opinión. ¿Mm? ¿Sí? eh, por ejemplo, en el caso de Caín y Abel, Caín podría haberse alegrado por su hermano. Podría haber dicho que bueno que tu ofrenda llegó bien al Señor. Qué bueno que tu ofrenda llegó bien al Señor. Me alegro mucho por ti, hermano. Pero él actuó, Perfectamente. Pero claro, se sintió pésimo porque quería que claro, haberse alegrado. mira, Y es el que ego, claro, lo ensegueció. Sí. Caín a la final actuó exactamente igual como actúa un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, que si no ganaron, no se sienten bien, porque Satanás les plantó en su idea que logros, éxitos, triunfos hacen que yo sea una buena persona o una persona con valor. Y el Señor Pero, Jesucristo dijo todo lo Mm, contrario, po. Los mm, últimos serán los primeros, po. pero a eso agrégale que qué es mm, lo que cuesta más, ¿ah? ¿Sacrificar un animal o plantar y dar fruto de que da la tierra que demora tanto tiempo? ¿Ah? Claro. Obras, Lo po, mismo, obras. un deportista de alto rendimiento, ¿cuántos años tiene que estar luchando para competir? ¿Ah? No es trabajo de un par de días, es trabajo de años, meses. En cambio, el otro hace un sacrificio que le costó menos. Entonces, claro, mm. efectivamente tiene que haber un tema de ego. Tal cual. Ok, vamos voy a dejar de compartir un ratito la pantalla. Eh, mm, no sé si dejé de compartir o estoy compartiendo todavía. No, dejaste de Bien, no, compartir. Ok, ok. Denme un segundo. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño break de lo que estamos explicando. Y vamos les voy a, bueno, le voy a dejar que se presente un poquito, aunque muchos de ustedes ya lo conocen. Ha sido un hermano en la fe, trabajamos juntos, estuvo por ahí en una entrevista
bien importante ahí con mi capellán Carlos hace un tiempo atrás. Y para que ustedes puedan experimentar también, o si quieren hacer preguntas después de su presentación, pero que le invité a Luis Pedro Figueroa, ya un jugador, un jugador retirado, que hoy día está con sus proyectos también en el deporte. Eh, Seguimos trabajando juntos en varias cosas que hacemos. Y para que ustedes, él les expresara un poquito la función del capellán, porque muchos de ustedes quieren y tienen las ganas de trabajar en el mundo del deporte, sea amateur o sea profesional, pero para que él también les dé un poquito su punto de vista de lo necesario y de también de cómo quizás de una u otra manera, de forma directa o indirecta, en este caso, a mí me tocó y otros amigos conducir la vida de Luis en alguna etapa de su vida y hoy día inclusive, hoy día soy su guía también, estudiamos juntos, compartimos la Biblia juntos, tenemos un estudio ahí en Rancagua con otros jugadores. Así que Luis, bueno, ahí te, te- te doy el pase. Y no sé, unos hermanos de Brasil y justo no vinieron porque yo quería probar tu portugués, pero no los veo, no sé si están acá. No llegaron hoy día, se perdieron a un jugador de Palmeiras. Me Pero pareció. dale, te damos el pase. Nada, gracias, Pastor. Bueno, buenas noches a todos los hermanos que están ahí. Imagino que bueno, uno le da el valor de la capellanía. Yo la verdad que no la conocía. Es una historia buena, una anécdota con el pastor, pero yo llegué en el 2019 a Coquimbo. En esta parte siempre pego una repasada. Llegué al mejor equipo de la cuarta región. Eh, y bueno, empezamos por Ricardo Rojas también. Tengo la posibilidad de conocer al pastor, de empezar a congregarme. De aquí a un tiempo escuchaba mucho de la capellanía que él hablaba. Yo la verdad que no era algo bien conocido para mí, hasta que le pregunto qué era la capellanía. Y me habla todo lo que venimos haciendo durante todo este tiempo. En realidad, tener una relación, hablar de la vida. Yo sabía que él pastoreaba su iglesia, que yo también había estado en distintos lugares compartiendo la fe y también recibiendo mucha ayuda, pero nunca había entendido el significado de capellanía. Y sin duda que es demasiado importante para los que estamos de este lugar o estuvimos en algún momento, que hemos sido deportistas y que nacimos también en pecado como todos nosotros, pero que llega esto del fútbol de la noche a la mañana. Uno tiene un anhelo, un sueño. El pastor hablaba un poquito ahí de los sueños grandes. A veces en la imaginación que uno tenía cuando era pequeño simplemente quería jugar fútbol y después se dieron las cosas. Me tocó iniciar en la U de Conce, pasar por la U, por Colo Colo, ir a Argentina, donde recibí a Cristo el 2007, un 30 de septiembre. Nací de nuevo, luego en Brasil, en Portugal, y sin duda que después de tanto tiempo uno entiende también que hace una labor de capellán de alguna otra forma con los compañeros. Pero todos necesitamos un capellán. Y yo creo que una de las claves, y más que clave, es bíblico. Lo que uno más busca como deportista, porque hay mucho vacío en el mundo del fútbol. Estamos en un deporte colectivo, pero en definitiva también es individual, porque cuando uno juega o no juega, hay muchas emociones. Cuando uno juega, claramente el técnico es el mejor y cuando uno no juega, el técnico pasa a ser alguien de alguna otra forma despreciable para nuestra carrera. Pero yo cuando acepté a Cristo el 2007, después de haber tenido un paso por Arsenal, fui a Banfield y fue el momento donde acepté a Cristo, donde mejor entrené, donde mejor entendí que yo debía trabajar para Cristo y no para mí. Ese fue mi mayor propósito cuando entendí el mensaje, cuando tuve la necesidad de conocer la escritura. Y creo que ahí es el punto más importante para ustedes
que si Dios los pone en la vida de algún deportista, eh, es lo que más vamos a pedir, porque estamos en un mundo verdaderamente que es un fuego artificial, que las emociones pasan muy pronto. Yo recién estaba aquí en mi habitación y abrí un cajón que no abrí hace mucho tiempo y me encontré con las medallas que tengo de mis torneos. Entonces hace mucho sentido, no tenía idea dónde estaba, pero al final hacía el deporte. Eh, Uno tiene logros, pero es parte simplemente de la profesión, pero hay algo que nosotros y en el fútbol o en cualquier deporte no tenemos. Y que cuando conocemos a Cristo, creo que es el gozo más grande que uno puede tener. Pero también he pasado por el proceso donde eh, seguramente algún líder espiritual o algún guía espiritual, algún pastor, eh, a veces tomando una mala decisión, puede afectar, si no nos enseñaron, a que la mirada siempre está en Cristo. Eh, Creo que tocó una cosa demasiado importante el pastor al principio, eh, y yo lo entendí muchos años después. Y muchas veces uno juega al Espíritu Santo, uno juega a ser el Espíritu Santo. Uno le dice qué hacer a aquel hermano o a aquel deportista que está compartiendo lo que tienes que hacer, cómo hacerlo, si hay un problema familiar. Para nosotros los deportistas algo muy común tiene que ver con el dinero, cosas comunes que de alguna otra forma nuestras familias piensan, y es cuando nosotros quitamos ese pensamiento que le debemos mucho a la familia. Sin duda que la familia nos ayuda, pero un primo muy lejano, lejano, que uno no vio nunca, se aparece en la vida del deportista y él te reclama algo de alguna otra forma que Dios te permitió ganar. Hasta cuando uno entiende justamente que Dios es el que nos dio todo. Y eso algo muy normal en la vida del deportista, y algo que también seguramente les puede pasar a ustedes con la familia de aquel deportista que se alejó del mundo, de las cosas del mundo, y se acerca a Cristo por medio de alguien que empezó a enseñarle el Evangelio. Son cuestiones muy importantes que seguramente en algún momento ustedes pueden recibir. También es un ataque del enemigo, o puede ser que no una buena conducta de un capellán también puede afectar la fe muchas veces de un deportista, puede afectar justamente esas puntadas que da el enemigo por medio de la familia. La familia dice, mira, que está haciendo esto. Ya sabemos lo que ha ido pasando con el Evangelio en este tiempo, que no tiene que ver con Cristo, sino cómo nosotros actuamos. Entonces, la vida del deportista es muy importante que ustedes apunten al consciente, como decía el pastor, que apunten a justamente llevarnos un mensaje, que ese mensaje sea la verdad de Cristo, apoyado también seguramente el testimonio de ustedes y del oído de ustedes. Creo que eso es demasiado importante en nuestra vida deportista. Hay momentos que a veces no queremos saber nada eh, de la familia, en un partido que uno pierde, que no está bien, pero uno se refugia mucho en un pastor, se refugia mucho en un hermano, es donde uno busca justamente el mensaje, y eso es demasiado clave. En la vida, por lo menos, del deportista de elite, siempre un deportista que quiere conocer de Cristo les va a exigir seguir aprendiendo de Cristo. Entonces, creo que el fundamento de todo lo que ustedes puedan compartir en la vida de un deportista está relacionado con la verdad de Cristo. Nosotros, o por lo menos para ir terminando mi parte, desde este lugar, todos mis compañeros cristianos que por lo menos sé que han tenido una fe genuina, verdadera, todos, en su gran mayoría, a pesar de que pasamos por distintos momentos en nuestra vida cristiana, todos les gusta aprender más de la Biblia. Aquellos que no han tenido una conversión real, se nota. Entonces ustedes, si se van a topar con algún deportista de élite de alguna otra forma, van a entender que aquel que verdaderamente aceptó a Cristo los va a buscar siempre para escuchar siempre la palabra de Dios, siempre para que les enseñe la palabra de Dios. Y en eso después hay una relación genuina. Por lo menos hablando desde mi lugar, el futbolista, siempre, como se ha escuchado por ahí, dentro del mundo del fútbol, del futbolista de alguna otra forma es el más genuino, por así decirlo,
porque nosotros, la gran mayoría, venimos de mucha necesidad. Entonces, cuando conocemos a Cristo, esa necesidad se cubre, pero también necesitamos amigos cristianos de verdad, amigos cristianos que nos enseñen la escritura, porque en el mundo del fútbol lo que más se sabe es que nosotros nos rodeamos de mucha gente, pero hay poca verdad en ello. Entonces pasa más que nada por los momentos. Así que desde mi lugar, el consejo más grande es que ustedes siempre van a recibir de un deportista justamente la necesidad de que ustedes les enseñen la escritura y que también sean un compañero y amigo. Tal cual como por lo menos lo sé, lo creo y no lo siento, porque si no sería emoción. Siento que el pastor justamente ha ido guiando esa falta muchas veces de un amigo cristiano que en algún momento se puede perder. Bueno, puras verdades no de Luis de su experiencia. Quisiera abrir a si alguien quisiera hacer una pregunta, decir algo. Ahí Luis Pedro, aproveche. ¿Cómo está, capellán? Un gusto verlo. igualmente, tanto tiempo sin vernos. Así es. Eh, Luis Pedro, quería hacerte una consulta. Tú en la labor que estás realizando hoy día con, con, eh, a través de lo que es la escuela y todo eso, eh, me imagino que de alguna u otra manera estás aplicando y estás dando a conocer a Jesucristo en ese lugar. Quiero preguntarte cómo lo han tomado los alumnos y cómo lo han tomado sus familias también, los padres de todos estos jóvenes que están también contigo en esta tarea. Buena pregunta, capellán. Mire, la verdad que estamos en un mundo eh, donde uno cree, lamentablemente, porque somos hombres, de que la gente no quiere escuchar de Cristo. Es una de las cosas que ha venido compartiendo el pastor. Eh, pero creo que más la gente, y lo compartí el otro día, la gran problemática que yo tuve también después del retiro, porque el fútbol era mi lugar más cómodo, porque yo tenía bien estructurado mi día, desde levantarme a entrenar, de volver a almorzar, de tener una siesta, de estudiar y de compartir con mis compañeros. Cuando eso ya deja de pasar, yo digo, ¿y cuál va a ser mi lugar? ¿Con quién voy a compartir? Y es ahí donde hay un proceso demasiado importante también de parte de ustedes a la hora, por lo menos lo que yo he aprendido durante todo este tiempo, y de lo que yo creía también, y creo que lo compartí en un estudio que hizo el pastor también en Santiago de Capellanes, y es ahí donde hablaba del ego. Yo en mi época, antes del retiro, o como veía a mis compañeros muchas veces en esta situación de depresión, de angustia, de haber dejado la profesión, yo en algún momento me jacté de eso, es decir, yo soy cristiano, hijo de Dios, y esto a mí no me va a pasar. Y eso creo que fue el golpe más duro que viví. Y que también Dios me dice, ojo con jactarte de ciertas cosas. Y eso lo fui aprendiendo. Ahora, ¿qué pasa? Que uno dice, no es un lugar para compartir, al contrario, hay mucha necesidad, hay mucha gente justamente buscando de Cristo, eh, y está en ese lugar. Entonces hay distintas formas justamente de compartir el Evangelio, que tiene que ver con nuestra propia vida, que tiene que ver también con algunos apoderados que sí son creyentes. Me he topado con, la verdad, con apoderados que son cristianos, que van a iglesia, hay otros que no, pero también conocen un poco de tu historia, y es de ahí donde tengo la herramienta más grande para poder compartir. Y creo que sigo estando y Dios me está diciendo, te sigo poniendo en el lugar que siempre te fue más cómodo. Simplemente hay que abrir la boca y es un proceso también que no me ha sido fácil por todo lo que yo pensé y lo que yo también dejé respecto al mundo del fútbol. Pero al final Dios, aunque yo me quise escapar un poco de eso, Dios siempre me posicionó en el mismo lugar y donde me siento cómodo, donde Dios me dice que debo transmitir la fe con mi vida y también compartiéndola. Amén, tal cual. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Si no, en honor al tiempo, no sé,
Eh, el jefe, ¿hasta qué hora estamos? ¿Estamos listos? Estamos listos, ya estamos hace rato, pero nos quedan todavía 8 minutitos, así que pueden hacer más preguntas todavía, Luis Pedro. Dios te bendiga, Luis Pedro. A ver, hermano, igual, para usted. Gusto de volver a verte. Yo quiero hacerte una consulta. ¿Qué tan difícil fue para ti en este contexto de seguridad y significancia el entender, cuando te convertiste, el entender que finalmente los deportistas de alto rendimiento la mayor preocupación que tenían es trabajar su ego? Sí, difícil porque, Mm. porque en realidad yo he escuchado por ahí que uno termina también a veces convenciéndose que en el fútbol, por lo menos lo que lo que yo hacía, uno necesita cierto ego. Eh, y mirando un poquito hacia atrás, lo que uno simplemente necesitaba, y lo aprendí desde ese instante en Argentina, es que yo simplemente tenía que entregar mi trabajo a Dios. Y eso creo que se reemplaza por el ego, que tiene que ver con lo que compartía el pastor recién, para quién trabajamos. Y por eso que uno llega de repente a convencerse por lo mismo de lo que se compartía y están estudiando ustedes, lo que Satanás quiere poner en tu cabeza. Y eso es, de alguna otra forma, yo pasé un periodo antes de ser cristiano y se me vino algo a la mente cuando jugué la final de la U contra Católica. Bueno, me tocó perder dos finales en esa época, la U jugando contra Colo Colo por penales y jugando con Católica, en contra Católica también por penales. Y en la primera final contra Católica, el primer partido de la final a mí no me citan. Y el segundo, yo dije en esa época, bueno, si no me citan, me voy al tiro a Conce. Y si salimos campeón, igual me voy porque no me sentía parte del torneo, porque no, como que no había jugado mucho. Entonces, está relacionado con lo que después hace Cristo conmigo y es lo contrario que debo hacer a eso. O sea, mi testimonio era demasiado importante y lo que yo compartía con mis compañeros, aunque el ego podría aparecer o estaba ahí, yo sabía a quién debía honrar. Y eso me detuvo de muchas cosas. Yo en algún momento llego a pensar justamente, yo soy de la época de Claudio Bravo, de Jorge Valdivia, todos los que fueron parte de la selección de la generación dorada. En algún momento me preguntaban qué había pasado conmigo. ¿Se acuerdan ustedes lo que siempre repite Claudio Borges de Matías Fernández? Desde que se convirtió, dejó de ser el jugador que era. Y es totalmente contrario. Cuando uno se convierte, uno en realidad empieza a trabajar y a hacer todo para la gloria de Dios. Después que el mundo te quiera ver o posicionar en lugar, es totalmente diferente. Pero la respuesta que puede dar Matías Fernández a algún futbolista cristiano es todo lo contrario. Es más, yo en algún momento me decían, Bielsa no te cita a la selección porque tú en la mesa en un momento empezaste a hablar de Cristo. Y yo decía, imposible. Y aunque fuera así, prefiero hacer eso. Entonces, es lo que hace Cristo de alguna otra forma, te elimina el ego y uno cuando uno es cristiano y Dios te llama, es que es un mérito de Él, te modifica justamente toda esa manera de pensar. Y hasta el día de hoy, y le doy gracias a Dios, de todos los clubes que estuve, hasta brasileños en Portugal, hasta el día de hoy, tengo relación con ellos. ¿Qué están haciendo? Son cristianos. La gran mayoría. Entonces, tiene mucho sentido justamente saber que donde iba tenía que compartir de Cristo. Qué bien, fantástico. Muchas gracias Te por darte el... cortaste te cortaste el pelo, Luis Pedro, y como Sansón y No, se acabó la cosa. no, y uso gorro ahora porque todavía no acepto, todavía no. Ahí está el ego todavía. Ahí, ahí se aparece el ego en el pelo, pero ya no queda pelo ya. Qué bien, hermano. Dios les bendiga. Gracias, Luis Pedro, por darte el tiempo de compartir con nosotros. Siempre tu testimonio nos enriquece desde la experiencia como deportista y cómo el Señor ha ido transformando tu vida poco a poco. Pastor Luis, Eso, muchas hermano. gracias por la clase de hoy. Hemos llegado al tiempo, nos hemos pasado un poquito, así que agradecemos a cada uno de ustedes por estar presente hoy. ¿Qué te parece que podamos orar para terminar esta clase?
Luis Pedro, ¿tú podrías bendecirnos con esta oración, por favor? No hay problema, un gusto. Vale, gracias. Ya. Amado Dios, gracias Padre por este tiempo que hemos tenido después de escuchar su voz, su palabra, su mensaje, saber que en todo lo que podamos hacer, Padre, debe estar usted. Nosotros fallamos, nos Sí, equivocamos. Señor. Ahí está el consciente, el subconsciente. Nuestro consciente debe estar justamente alineado con usted, Padre Eterno. Nuestras mayores dificultades son cuando usted no está, cuando nosotros nos alejamos, nos apartamos y cuando no entendemos, Señor Jesucristo, que debemos ser útil para otros, Padre Eterno. Tome el control de cada una de estas reuniones, de estos estudios de capellanía, que cada uno de mis hermanos en este lugar, mi Dios amado, entienda el significado, mi Dios amado, de honrar su nombre, Padre, de ocuparse en algún momento, si usted pone en sus caminos, Señor, algún deportista, saber que no somos diferentes, pero sí funcionamos a veces de una manera distinta, que necesitamos que nos entiendan, que nos guíen, que nos ayuden, así como usted lo hizo también, Señor Jesucristo, con cada uno de los discípulos y todos sus hijos, Padre, los cuales pudo compartir con ellos. Todos somos Sí, Señor. diferentes, Padre eterno. Simplemente necesitamos conocer a las personas para poder llevar el mensaje correcto que viene, mi Dios amado, de lo más alto. Gracias, Padre, por este tiempo. Sí, Bendigo Señor. y te pido por cada uno de los hermanos que está en esta reunión y que ellos, por intermedio de ellos, también muchos sean bendecidos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén y Que amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muchas bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Bendiciones. profe. Nos encontramos el próximo lunes. Aunque es feriado, se lo vamos a confirmar. Vale, si no lo ¿Vale? corremos, no. Eso. Bendiciones. Cuídense. Chao, Chao, Chao. Luis. Chao. Cuídate, nos bendiciones. vemos. Chao. Pero buenas noches.